Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la Audiencia General del Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Les habla Patricia Inestrosa y saludamos a los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live Facebook. Saludamos a Radio Martí, FM Trujuy, Argentina, Radio Paz de Miami, Arquicali, Radio Colombia, Setelmont TV, Popular Televisión Cantabria, Radio Televisión Diocesana Toledo, Radio Inmaculada EWTV, Santa Teresita Radio en Palm Beach. En estos momentos se está leyendo el texto bíblico y será leído en varios idiomas, comenzando en italiano. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Luc. Así, en estos momentos se está dando lectura en francés. Después en francés seguirá en inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le Debido a la pan de actual votre emergencia sanitaria internacional, todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se estarán desarrollando sin la presencia física de los fieles. La transmisión diaria de la Misa de Santa Marta continúa siendo transmitida en vivo. Todo hasta el 12 de abril. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Be merciful, even as your Father is El merciful. texto es de San Judge Lucas. not, and you will not be judged. Ahora ha sido en Condemn inglés. not, and you will not be condemned. Como les decía, las audiencias generales y el rezo mariano del Ángelus se verán en directo streaming desde el sitio internet vaticannews.va a través de Facebook Live y nuestro canal YouTube. Todo esto hasta el 12 For the de measure you abril. give will be the measure you get back. The Gospel of the Lord. Praise to you. Estamos transmitiendo a partir de hoy, miércoles 18, la audiencia general de los miércoles. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. En estos momentos de crisis sanitaria mundial, sin embargo, en el Vaticano, duchas, dormitorios y la atención a los sin techo Erlasst einander siguen en pleno cumplimiento de las reglas establecidas tras la emergencia del coronavirus y no se detienen los servicios. Ha sido asegurada además la distribución de una bolsa con el almuerzo. No dejen solo al pobre Lázaro llamando a la puerta, es el mensaje del limosnero vaticano, Monseñor Krajewski, que ha dirigido a aquellos que quizás ven a un hombre necesitado bajo su edificio. Lectura del Evangelio según San Lucas. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Era en español la lectura del Evangelio según San Lucas, del cual el pontífice se dedicará su Leitura catequesis. do A Evangelho de São continuación Lucas. es en portugués, seguirá el árabe y el polaco. Como vosso Pai é misericordioso. Monseñor Krajewski ha dicho que manteniendo la distancia de seguridad y usando guantes, evitando las aglomeraciones, se puede seguir ayudando a quienes están a nuestro lado. Con este espíritu se procede y no faltan servicios esenciales para los pobres.
Es un momento de emergencia y por lo tanto es necesario dejar las duchas y los baños abiertos, porque si antes una persona pobre podía utilizar los servicios de un bar o un restaurante, ya no es así. Lo mismo antes, los indigentes tenían la posibilidad de recibir un regalo, un croissant o un cappuccino, y hoy en día, por supuesto, esto no está قراءة من إنجيل sucediendo. ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. كونوا رحماء كما أن أباكم El Santo رحيم. Padre continúa sus homilías desde el 9 de لا marzo. تحكموا على أحد Hoy ha dedicado فلا la misa a los يحكم difuntos y a عليكم. los médicos y voluntarios que están dando su profesión تعطوا y su alma para tratar de salvar el mayor número posible de vidas. حسنا Hospitales aglomerados de enfermos de coronavirus. Son más de 30.000 los infectados. كلام الرب. Por último, será leído el Evangelio según San Lucas en polaco. Ayer martes el Papa, według świętego Łukasza. el corazón del Papa miró sobre todo dedicando su misa a los ancianos que en tiempos de restricciones por el coronavirus están entre los que sufren más que otros la distancia de sus seres queridos. Roguemos al Señor, dijo, para que esté cerca de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de todos los ancianos y que les dé fuerza. Ellos nos dieron la sabiduría, la vida, la historia. También nosotros estamos cerca de ellos con la oración. Oto słowo Pańskie. A continuación, la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ci soffermiamo oggi sulla quinta. Hoy nos detenemos en la quinta bienaventuranza, Dice, Beati i misericordiosi. que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. In questa beatitudine c'è una En particolarità esta bienaventuranza hay una particularidad. unica, in cui Es la única en la causa que e il coinciden la frutto causa y el della fruto de la felicità felicidad, la misericordia. la misericordia. Coloro che esercitano Los la que ejercen la misericordia troveranno misericordia, encontrarán misericordia, saranno misericordiati. serán misericordiosos. Questo tema della reciprocità del perdono Este tema de la reciprocidad no è del perdón presente solo in no questa solo está beatitudine, presente en esta beatitud, ma è ricorrente. sino que es recurrente. E come potrebbe essere altrimenti? ¿Y cómo podría La ser de otra misericordia manera? è il cuore La stesso di misericordia es el corazón mismo de Dio. Dios. Dice, non Jesús giudicate, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. non condennate, No e condenéis y no non seréis sarete condenados. Perdonate e sarete Perdonad y seréis perdonati. perdonados. Stessa reciprocità. Siempre en la misma La lettera reciprocidad. di Giacomo Y la carta de afferma Santiago che la afirma misericordia que la misericordia ha siempre la meglio sui giudizi. prevalece sobre el juicio. Ma è soprattutto nel Padre Pero nostro. es sobre todo en el Padre Nuestro que nosotros rezamos. Rimetti a noi i nostri debiti, Perdona nuestras come ofensas anche noi como li nosotros rimettiamo ai perdonamos a nostri los que nos debitori. ofenden. E questa domanda è l'unica. Y esta pregunta es la ripresa única que se recoge Se al voi final. infatti perdonerete Porque si vosotros agli perdonáis altri a los demás le sus loro ofensas, colpe, il Padre vostro che è os nei perdonará cieli también a perdonerà vosotros anche a vuestro voi. Padre Celestial. Ma se voi non perdonerete Pero si no agli altri, perdonáis a los demás, neppure il Padre tampoco os vostro perdonará perdonerà vuestro le vostre Padre. colpe. Ci sono due cose che non si possono separare. Hay dos cosas que no se pueden Il separar, perdone dato el e il perdón perdone dado ricevuto. y el recibido. Ma tante persone sono in difficoltà, Pero mucha gente está en non problemas, riescono a perdonare. no pueden perdonar. Tante volte il male ricevuto è così Tantas grande veces el mal recibido es tan che grande riuscire a perdonare que è ser sempre come capaz de scalare una perdonar parece montagna como escalar una montaña muy di alta, sforzo enorme. un esfuerzo Non enorme. pesca, non si può, questo non si può. Esto no se puede hacer.
Este hecho de la reciprocidad de la misericordia indica que necesitamos invertir la perspectiva, pero solos no lo podemos hacer. Se ocupa la gracia de Dios para poderlo hacer. De hecho, porque si la quinta bienaventuranza promete encontrar misericordia y en el Padre Nuestro pedimos perdón de las deudas, significa que somos esencialmente deudores y necesitamos encontrar misericordia. Todos estamos en deuda. A Dios, que es tan generoso, y a nuestros hermanos. Toda persona sabe que no es el padre o la madre que debería ser. El esposo o la esposa, el hermano o la hermana que debería ser. Todos estamos en déficit en la vida. Necesitamos de la misericordia. Sabemos que aunque también nosotros hemos hecho el mal, pero siempre falta algo del bien que deberíamos haber hecho. Pero esta misma pobreza nuestra se convierte en la fuerza para perdonar. Estamos endeudados y si, como hemos oído al principio, nos medimos con la medida con que medimos a los demás, entonces es mejor que ampliemos la medida y perdonemos las deudas. Perdonar. Cada uno debe recordar que necesita el perdón. Necesita del perdón y de la paciencia. Este es el secreto de la misericordia. Perdonando, uno es perdonado. Por eso, Dios nos precede y nos perdona Él primero. Al recibir su perdón, nosotros a su vez nos volvemos capaces de perdonar. Así la miseria y la falta de justicia se convierten en una oportunidad para abrirse al reino de los cielos en una medida mayor. La medida de Dios, que es la misericordia. ¿Y de dónde viene nuestra misericordia? Jesús nos dijo, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Cuanto más aceptamos el amor del Padre, más amamos. La misericordia no es una dimensión entre las otras, sino que es el centro de la vida cristiana. No hay cristianismo sin misericordia. Si todo nuestro cristianismo no nos lleva a la misericordia, hemos tomado el camino equivocado. Porque la misericordia es la única meta verdadera de todo viaje espiritual. Es uno de los más bellos frutos de la caridad. Me recuerdo que este tema había sido elegido en el primer Ángelus en que hice como Papa sobre la misericordia. Y esto fue muy me quedó muy dentro de mí como un mensaje que yo como Papa tenía que dar siempre. Un mensaje que tiene que ser todos los días, la misericordia. A partir de ese día tuve la actitud un poco sinvergüenza para hablar sobre un libro sobre la misericordia, apenas salido por el libro del cardenal Casper. Y ese día sentí muy fuerte este mensaje de la misericordia. Misericordia. Y sobre el perdón. La misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra felicidad.
Noi viviamo di misericordia. Vivimos por misericordia Non ci possiamo y no podemos permettere permitirnos stare senza estar sin misericordia. È l'aria da respirare. Es el aire para respirar. Siamo troppo poveri Somos demasiado per pobres porre le condizioni. para poner las condiciones. Abbiamo bisogno di perdonare Necesitamos perdonar, perché abbiamo bisogno di essere porque perdonati. necesitamos ser perdonados. Grazie. Era la catequesis del Santo Padre en italiano. A Très continuación Saint-Père, les en fidèles de langue francés française, reliés par les moyens de se hace el communication, resumen sont heureux de vous la catequesis exprimer del leur Santo sentiment Padre en de cada respect idioma. En estos et leur momentos filial es attachement. en francés Ils vous assurent de leur prière pour votre y personne también se et pour votre presentan ministère los de grupos successeur. diferentes À la que fin, nous réciterons le Notre Père en latin. normalmente está dirigido también a todas las personas que hablan en diferentes idiomas, en este Spécialement aux caso enfants, en aux francés. personnes âgées, aux malades et aux personnes dans l'épreuve. También está diciendo que al final de Voici le la, résumé en français de la catequesis que vient y de de la prononcer audiencia, el le Santo Saint-Père. Padre rezará en latín el Padre Chers Nuestro y frères et dará su sœurs, bendición Nous nous apostólica. arrêtons aujourd'hui à la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, Queridos hermanas, hoy nos detenemos en la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Ha sido la catequesis del pontífice que ha dado en italiano, una catequesis donde el Santo Padre habla de la misericordia. Le pardon donné et le pardon reçu ne peuvent pas être séparés. Necesitamos La perdonar, réciprocité dijo el de la Papa, porque miséricorde necesitamos ser indique que perdonados. nous avons besoin de renverser la Es perspective en estos momentos en los cuales desde la Biblioteca Apostólica envers se está Dieu llevando a cabo la et envers nos audiencia frères. general de una manera particular, Et si, comme nous l'avons entendu dans como le passage de también l'Évangile, se está llevando a cabo la mesure el dont nous Ángelus. servons pour les autres sera Así aussi la mesure será qui al menos servira hasta pour el nous. 12 de abril. Alors, il convient Y durante la d'élargir Semana cette mesure, Mayor, de remettre les dettes todas et las de pardonner. celebraciones importantes de esa Chacun doit se semana rappeler qu'il a besoin de se van a desarrollar sin la paciencia. presencia física de los fieles y será pardonnant, transmitida On est pardonné. en streaming, por medio también del sitio internet Vatican News y a través de Facebook Live y el canal de YouTube. Nous devenons capables de pardonner. La miséricorde est le centre de la vie chrétienne. Il n'y a pas de christianisme sans miséricorde. La misericordia es el centro de la vida cristiana y no hay cristianismo sin misericordia. La miséricorde de Dieu est notre libération Es uno de los et más notre bellos bonheur, frutos de la caridad. La misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra parce que nous felicidad. avons besoin d'être pardonnés. Es el resumen en francés Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. y así ahora el pontífice saluda en italiano. Fedeli di lingua francese, Saludo cordialmente a los Cari fieles fratelli e de sorelle, lengua francés. especialmente in questo periodo di Quaresima. vi invito Especialmente a en este ricevere periodo il de perdono Cuaresma di les Dio invito a nel recibir el sacramento perdón della de Dios en el riconciliazione. sacramento de la Troverete reconciliación, così anche la forza di perdonare de manera que a vostra encuentren la fuerza para Dios perdonar bendiga. a su vez. Que Dios los bendiga. Nous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire, Es Je a salue continuación cordialement les traduciendo fidèles en de francés langue las française. palabras que el Chers frères et pontífice ha sœurs, dicho en ce temps a de todos los carême, fieles de habla je vous francesa. invite particulièrement à recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Vous y trouverez aussi la force de pardonner à votre tour. Que Dieu vous bénisse. A continuación será en inglés. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to Y express se to you their explica, como sentiments of decíamos respect anteriormente, and esteem, a todos los fieles and de habla to assure inglesa you of their que prayers for your ministry as the estará, successor of the obviamente, al final de la catequesis se hará el At the Padre Nuestro conclusion of the audience, we will recite the Our en Father in Latin, latín y vendrá The la Holy bendición Father will then apostólica impart his apostolic para todo el blessing, mundo. which he willingly extends to all children and young Estamos people, viviendo elderly y and the recibiendo, digamos, esta catequesis
desde la Biblioteca Dear brothers and Apostólica del sisters, in our Santo, continuing del Palacio catechesis on the Apostólico. Beatitudes, we now consider the fifth beatitude. Hoy el pontífice dedicó su misa a los difuntos y a los médicos y voluntarios que están entregando su vida por salvar su vida y su profesión por salvar vidas del coronavirus. El Santo Padre también ha dedicado su misa a los enfermos, a las familias cerradas, los niños que no van a las escuelas, a todas las personas que están en cuarentena. Que el Señor les ayude, dijo en estos días, a descubrir nuevos modos, nuevas expresiones de amor, de convivencia en esta nueva situación. Es una hermosa oportunidad, dijo el Papa, para redescubrir los verdaderos afectos con creatividad en la familia. Oremos por la familia para que las relaciones en la familia en este momento florezcan siempre para el bien. In turn, strengthens us to forgive others and points to the secret of mercy. It is in forgiving that we are forgiven. En el resumen de la catequesis del Santo Padre, reconocer nuestra necesidad y buscar y recibir la misericordia de Dios a su vez nos fortalece para perdonar a los demás y señala el secreto de la misericordia. Está en el perdón, en el que somos perdonados. La misericordia no es un aspecto entre muchos. A continuación, el Papa le habla a los de habla inglesa, conectados a través de los medios de comunicación, dijo, en nuestro viaje de Cuaresma a la Pascua, que sobre vosotros y vuestras familias invoco la fuerza y la paz que vienen del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. I greet the English-speaking faithful joining us through the media as we continue on our Lenten journey towards Easter. Upon you and your families, I invoke the strength and peace that come from our Lord Jesus Christ. May God bless you. A continuación será en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Recordemos que el domingo el Papa salió del Vaticano y veneró la imagen de la Virgen bajo la vocación Salus Populi Romani en Santa María Mayor. Y luego en San Marcello al Corso rezó ante el crucifijo que salvó a Roma de la peste. Una intensa oración frente a María Salus Populi Romana y frente al crucifijo de madera. El Papa Francisco lo hizo este domingo saliendo y quiso enfatizar su cercanía con quienes sufren al ir a implorar la protección especial de la Virgen, que es venerada en el icono conservado en la Basílica de Santa María Mayor. En la primera etapa de sus dos visitas romanas, después llegó a la iglesia de San Marcello al Corso. Ahí se encuentra el crucifijo milagroso que en 1522 fue llevado en procesión por los barrios de la ciudad para acabar con la gran peste en Roma. Con su oración, el Santo Padre invocó el fin de la pandemia que golpea a Italia y al mundo, implorando la curación de tantos enfermos. Recordó a las muchas víctimas de estos días y pidió que sus familiares y amigos encuentren consuelo y alivio. Su intención también fue por los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y aquellos que en estos días con su trabajo garantizan el funcionamiento de la sociedad. Wir sollten uns dies also immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir ausnahmslos alle auf Vergebung und Geduld angewiesen sind und dass uns in dem Maß vergeben wird, in dem wir anderen vergeben. Dabei kommt uns Jesus mit seinem Erbarmen zuvor. Hat uns vergeben, damit wir einander vergeben können. Und je mehr wir uns der El Santo Padre en su catequesis dijo que nosotros al rezar el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón que concedemos y el que recibimos son inseparables, dijo el Papa. Todos estamos en deuda con Dios, así como nuestros hermanos y hermanas. Y aunque si no hayamos hecho ningún mal, podríamos y deberíamos haber hecho más bien.
Saludo cordialmente ai fratelli e Saludo alle sorelle di lingua cordialmente a mis tedesca. hermanos y hermanas de habla En la alemana. Cuaresima En la siamo Cuaresma chiamati in estamos modo llamados particolare de manera cultivar el especial atteggiamento a della cultivar la misericordia. actitud de misericordia. Questo è fondamentale Esto es per noi fundamental cristiani, para nosotros los avere cristianos, l'umiltà di tener chiedere la perdono humildad e de la pedir perdón generosità y la di generosidad de ofrecerlo. otorgarlo a los demás. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. In der Dentro de poco Fastenzeit sind wir in tendremos besonderer el Weise resumen del aufgerufen, pontífice de die su Haltung der catequesis en español, Barmherzigkeit seguido de su einzunehmen. saludo a todos los fieles Dies ist de entscheidend lengua für uns Christen, española. En dass wir este die Demut miércoles besitzen, um 18 de Vergebung marzo, zu bitten, desde la Großherzigkeit, biblioteca Vergebung zu del Palacio Apostólico. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos la bienaventuranza que dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza coincide la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán misericordiosos. Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor, de modo particular en la oración del Padre Nuestro, en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos elementos que no se pueden separar: el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes, y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad, que nos hace libres y felices. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos al Señor que en este momento particularmente difícil para todos podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia que nos ama y nos sostiene, y de ese modo ser portadores de su ternura a cuantos nos rodean con obras de cercanía y de bien. Que Dios los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español de su catequesis. A Santo continuación Padre, será en Em portugués. nome das pessoas da El língua pontífice, portuguesa, recordamos, ha pedido que en estos conectadas momentos através dos particularmente meios de comunicação difícil para social, todos, que testemunham podamos a vossa redescubrir dentro de santidade, nosotros su sentimentos de presencia gratidão e afeto que nos filial, ama y nos e assim, sostiene, as y de nossas este modo ser orações, portadores de nas su vossas ternura a intenções cuantos nos de rodean pastor con da obras de Igreja cercanía y de Universal. bien. No fim, recitaremos o Pai Nosso em latim. E depois, He pedido al Señor que detuviera la epidemia. Señor, deténla con tu mano. He orado por esto. Así Francisco, entrevistado por el vaticanista del diario La República, Pablo Rodari, respondió a la pregunta sobre cuál fue su oración del domingo por la tarde en Santa María Maggiore y San Marcello al Corso.
Y el Papa, proponiendo cómo vivir estos días difíciles, dijo: debemos redescubrir la concreción de las pequeñas cosas, de las pequeñas atenciones que hay que tener hacia quienes están cerca, parientes y amigos. Entender que en las pequeñas cosas está nuestro tesoro. Hay gestos mínimos que a veces se pierden en el anonimato de la vida cotidiana, gestos de ternura, de afecto, de compasión que sin embargo son decisivos e importantes. Por ejemplo, un plato caliente, una caricia, un abrazo, una llamada telefónica. Son gestos familiares de atención a los detalles de cada día que hacen que la vida tenga sentido y que haya comunión y comunicación entre nosotros. A veces, añadió el Papa, vivimos una comunicación entre nosotros que es solo virtual. En cambio, deberíamos descubrir una nueva cercanía, una relación concreta hecha de atención y paciencia. A menudo las familias en casa comen juntas en un gran silencio que no viene dado por una escucha mutua, sino por el hecho de que los padres ven la televisión mientras comen y sus hijos están en sus teléfonos móviles. Parece que son muchos monjes aislados unos de otros. Aquí no hay comunicación. En cambio, escucharnos es importante porque entendemos qué necesita cada uno, sus necesidades, cansancios, deseos. Hay un lenguaje hecho de gestos concretos que debe ser salvaguardado. En mi opinión, dijo el Santo Padre, el dolor de estos días debe abrirse a esta concreción. El Papa también tuvo un pensamiento particular para el personal sanitario, para los voluntarios y para los familiares de las víctimas. Agradezco a los que se gastan de esta manera por los demás. Son un ejemplo de esta concreción y pido que todos estén cerca de los que han perdido a sus seres queridos, tratando de acompañarlos de todas las maneras posibles. El consuelo debe ser ahora el compromiso de todos. Cari ascoltatori di lingua portoghese. Queridos oyentes de habla portuguesa, les saludo y les animo a todos en el camino de Cuaresma que se nos propone, aunque de una manera ligeramente diferente a la de otros años. Pero Dios Padre de la Misericordia lo sabe. Les deseo un camino bendito que les permita seguir e imitar más de cerca a Jesús, la divina misericordia en persona. Y así puedan decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que la bendición del Señor descienda sobre vosotros y vuestras familias. Era el saludo del Santo Padre a todos los oyentes de habla portuguesa, a quienes les ha pedido que les deseo un camino bendito que les permita seguir e imitar más de cerca a Jesús, que es la divina misericordia en persona, y decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Siempre en la entrevista que el Papa Francisco hizo al periodista del diario La República, Francisco aprovechó esa ocasión para invitar a todos a la esperanza, incluso a aquellos que no creen. Todos, dijo, son hijos de Dios y son mirados por Él, incluso quien aún no ha encontrado a Dios. Quien no tiene el don de la fe puede encontrar su camino allí, en las cosas buenas en las que cree. Puede encontrar la fuerza en el amor a sus hijos, a su familia, a sus hermanos. A continuación, llega el momento en el idioma árabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة El pontífice en su resumen de la catequesis habla de la reciprocidad de la misericordia, que muestra que necesitamos invertir la perspectiva, no fijarnos en la ofensa recibida como si fuera una montaña muy alta, muy difícil de escalar y superar,
sino reconocernos como deudores ante Dios. Aunque no practiquemos el mal, siempre hay algo que falta en el bien que debemos hacer. Y de eso somos deudores ante Dios y ante los demás. Y es precisamente esta pobreza nuestra la que nos convence para perdonar, sabiendo que, como la usamos con otros, será usada con nosotros. Debemos extender la medida y perdonar. Debemos recordar que necesitamos el perdón. Aquí está el secreto de la misericordia, dijo el Papa. Si perdonamos, seremos perdonados. La misericordia no es una dimensión entre otras de la vida cristiana, pero está en el centro. No hay cristianismo sin misericordia. ذلك لأننا مدينون بشكل أساسي لله وللإخوة. Estamos transmitiendo hoy, miércoles 18, la audiencia general, la catequesis del Santo Padre desde la Biblioteca Apostólica. Dentro de algunos instantes, el pontífice saludará a los fieles de lengua árabe. لأن الله سيعاملنا كما نعامل نحن الآخرين. وشرح قداسة البابا أن الله يسبقنا دائما ويغفر لنا أولا لنصبح بدورنا قادرين على المغفرة. El pontífice hoy ha pedido y nos ha dicho que debemos recordar que todos, sin excepción, dependemos del perdón y la paciencia y que somos perdonados en la medida en que perdonamos a los demás. En esto Jesús, con su misericordia, nos precede, nos ha perdonado para que podamos perdonarnos unos a otros. Y cuanto más nos damos cuenta del amor perdonador del Padre, más podremos amar. للمؤمنين وللأشخاص الناطقين اللغة العربية. Saluto a tutti i fedeli di lingua araba. Saludo a todos los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha abierto la puerta de su misericordia desde que nos creó. Debemos abrir en nosotros la puerta de la misericordia para todos, porque de ella entra Dios para darnos su perdón y sus bendiciones. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre del maligno. Saludo del Papa, que estará ahora traducido en árabe. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لقد فتح الله لنا باب رحمته منذ أن خلقنا. Seguirá después del árabe, terminaremos con en polaco se hará el resumen de la catequesis del Papa, seguido después por los saludos del pontífice a todos los fieles de lengua polaca. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną służyć Waszej świątobliwości del resumen de la catequesis del Santo Padre en polaco. oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską Este resumen de la catequesis del Papa, en que dice que el Señor Jesús perdona, nos dice que perdona y te será perdonado, que nos anima a rezarla con las palabras: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, las palabras del Padre nuestro. Que hay dos cosas que no pueden separarse entre sí: el perdón de los demás y el que recibimos. Pero mucha gente no puede perdonar, dijo el Papa. El daño a menudo parece tan grande que el perdón se convierte en algo similar a escalar una montaña muy alta. La misericordia es el centro de la vida cristiana. No hay cristianismo sin misericordia. Es uno de los más bellos frutos del amor. En estos días en que el Santo Padre está presidiendo la Santa Misa desde la Casa Santa Marta y que ha sido ya transmitida para todo el mundo desde el 9 de marzo, el Santo Padre ha orado por las familias para que en estos tiempos difíciles mantengan la paz, la alegría y la fortaleza
Y además tuvo una oración especial para las personas con discapacidades. Seguimos rezando por los enfermos de esta pandemia, dijo el Papa. Quisiera pedir una oración por las familias que de un día para otro se encuentran con los niños en casa. Están encerrados por seguridad y tienen que manejar una situación difícil y manejarla bien, con paz y con alegría. Pienso en las familias con algunas personas con discapacidad. Los centros de atención diurna para personas con discapacidad están cerrados y la persona permanece en la familia. El Papa también ha pedido por los enfermos, por los pastores, por las autoridades, por los prisioneros. Miłosierdzie stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia. Jest ono jednym z najpiękniejszych owoców miłości. Miłosierdzie Boże jest naszym wyzwoleniem i naszym szczęściem. Musimy przebaczać, bo potrzebujemy, by nam odpuszczono. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. El tiempo de Cuaresma nos invita a reflexionar sobre el misterio de la misericordia de Dios. Al recibirlo podemos aprender la forma correcta de perdonar y amar a nuestros hermanos. La prontezza di perdonare diventi per tutti voi que la capacidad de perdonar sea para todos ustedes no solamente un compromiso de Cuaresma, sino que sea una actitud constante de un comportamiento cristiano. Y los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Czas Wielkiego Postu zaprasza nas do refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Otrzymując je, możemy nauczyć się, jak we właściwy sposób przebaczać i miłować naszych braci. Gotowość do przebaczania niech będzie dla Was nie tylko postanowieniem wielkopostnym, ale również Invitamos a nuestros oyentes a que sigan con nosotros en nuestras transmisiones a través de Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale desiderano esprimerle sincera fedeltà. Todos los fieles de lengua italiana que le ofrecen su rezan por todas las intenciones del Santo Padre. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro se rezará la oración del Padre Nuestro en latín. Specialmente ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. El próximo viernes y sábado 20 y 21 de marzo tendrá lugar la iniciativa 24 horas para el Señor. Es una cita importante de la Cuaresma para rezar y acercarse al sacramento de la reconciliación. Lamentablemente en Roma, Italia y otros países, esta iniciativa no podrá llevarse a cabo en las formas habituales debido a la emergencia del coronavirus. Sin embargo, en todas las demás partes del mundo, esta hermosa tradición continuará. Animo a los fieles a acercarse a la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios en la confesión y a rezar especialmente por aquellos que están siendo juzgados por la pandemia. Están pasando una dura prueba. Donde no sea posible celebrar las 24 horas para el Señor, estoy seguro que este momento penitencial podrá ser vivido a través de la oración personal. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Saluda a los fieles de lengua italiana con un pensamiento especial para los jóvenes, para los ancianos, para los enfermos y los recién casados. Mañana celebraremos la solemnidad de San José. En la vida, en el trabajo, en la familia, en la alegría y en el dolor. Él siempre amó y buscó al Señor.
Fue llamado como hombre justo y sabio. Invoquen por él siempre con confianza, especialmente en los momentos difíciles. Y confíen a este gran santo vuestra existencia. Hago mío el llamamiento de los obispos italianos que han promovido un momento de oración por todo el país. Cada familia, cada fiel en su comunidad religiosa, todos juntos. Mañana a las 9 tendrá lugar el rezo del Ángelus en el misterio de la luz. Y yo los acompañañaré. Al rostro luminoso de nuestro Señor Jesucristo y a su corazón que conduce María, Madre de Dios, por la salud de los enfermos, con la que nos dedicaremos con la oración, con el rosario. Custode della Sacra Famiglia e delle nostre famiglie. E gli chiediamo che custodisca in modo speciale. Y aquí pedimos que custodie de manera especial a cada una de nuestras familias, a nuestras familias, a los enfermos y a las personas que están cuidando a los enfermos, médicos, enfermeras, los voluntarios que están arriesgando sus vidas por ellos, haciendo y dando este servicio. Es ahora el momento del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Benedictum nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Era el momento de la bendición del Santo Padre, seguido por el Padre Nuestro, el Padre Nuestro en latín, seguido por la bendición del Santo Padre, y su llamamiento, pues, debido sobre todo, dijo, a la situación de emergencia en Italia y Roma relacionada con el coronavirus, la celebración penitencial que el Papa Francisco habría presidido en la Basílica de San Pedro el viernes 20 a las 5 horas de la tarde ha sido cancelada. Un evento que ha sido organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Este ambiente que prevalece en varios países hará difícil para muchos fieles celebrar las 24 horas para el Señor en iglesias abiertas para adorar a Cristo en la Eucaristía y recibir su perdón en el sacramento de la confesión. Sin embargo, se ha pedido a los fieles afectados por esta emergencia que preserven en el carácter penitencial de las 24 horas para el Señor. También el Papa ha dicho que estará presente en la iniciativa que han organizado los obispos italianos mañana a las 9 de la noche, el rezo del Ángelus seguido del Rosario. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta aquí con nuestra transmisión.